La historia del libro de los jubileos y de cómo terminó fuera de su Biblia no es una nota al pie, es una grieta, una de esas grietas que, cuando empiezas a mirar de cerca, te obligan a preguntarte si todo el edificio se sostuvo alguna vez sobre la versión completa de la historia. Porque, seamos honestos, ¿cómo puede un texto antiguo afirmar que las narraciones bíblicas solo cuentan una mitad de lo ocurrido y aún así seguir siendo ignorado por tantos creyentes? Si estás a punto de añadir tus propias conclusiones a la escritura, conviene ir con cuidado. A veces, lo que parece una simple corrección termina convirtiéndose en una acusación contra todo el canon. Imagina abrir un manuscrito viejo, amarillento, casi temblando entre tus manos, y descubrir en sus páginas algo que roza lo insoportable. Ángeles que quebrantan las leyes del cielo, secretos entregados a los humanos cuando jamás debieron salir de arriba, líneas temporales ocultas que reorganizan la historia de Adán, Noé y Abraham, y una explicación incómoda sobre por qué el mundo se volvió un lugar tan caótico. Esa clase de texto no suele terminar en una biblioteca tranquila, suele terminar encerrado, discutido, mutilado o temido. Y sin embargo, existe. El libro de los jubileos existe. Está ahí, respirando en la sombra, con afirmaciones que hacen estremecer a historiadores, teólogos y lectores por igual. Para algunos, no es más que mitología antigua. Para otros, es precisamente el tipo de documento que fue apartado porque revelaba demasiado sobre ángeles, demonios y el origen real del desorden humano. Entonces, la pregunta no es menor. ¿Qué dice exactamente ese libro para que tantos prefirieran no abrirlo nunca? Antes de entrar en su contenido, hay que desmontar una idea que parece obvia, pero no lo es en absoluto. La de que existe una sola Biblia, cerrada, uniforme, idéntica en todas partes. Esa suposición es cómoda, da seguridad. Hace pensar que el texto sagrado llegó al mundo con índice, portada y sello celestial. Pero la historia real es más compleja, más humana y por eso mismo más inquietante. La Biblia protestante contiene 66 libros, la católica 73, la ortodoxa oriental 78 y la Biblia ortodoxa etíope, una de las tradiciones cristianas más antiguas y continuas del planeta, puede alcanzar entre 81 y 88 libros según cómo se cuenten ciertas obras. No estamos hablando de copias defectuosas ni de caprichos tardíos. Estamos hablando de tradiciones antiguas, cuidadas con celo, que conservan una idea distinta de qué textos forman realmente la voz de Dios. Y eso cambia todo. Lo más desconcertante es que a pesar de esas diferencias en los márgenes, el corazón de las escrituras mantiene una estabilidad asombrosa. Los estudios sobre miles de manuscritos repartidos entre siglos y regiones muestran coincidencias superiores al 95%. No reina el caos. Lo que existe es una conversación intensa alrededor de una biblioteca que, en lo esencial, se mantuvo extraordinariamente firme. Pero precisamente por eso los bordes importan. Porque a veces es en los bordes donde se esconden las piezas que alteran la interpretación del centro. Y en el centro silencioso del canon etíope aparece el libro de los jubileos, no como una curiosidad marginal, sino como un texto leído, recibido y preservado con naturalidad durante siglos. No estaba ahí para decorar, estaba ahí para contar. Entonces surge la verdadera pregunta. Antes de discutir si el libro de los jubileos merecía estar en la Biblia, ¿de qué Biblia estamos hablando exactamente? ¿Quién decidió cuál sería la tuya? Ahí empieza la parte que casi nunca se cuenta. La iglesia que nunca lo soltó. Para entender cómo sobrevivió el libro de los jubileos, hay que mirar hacia una tradición que gran parte del cristianismo occidental ha pasado por alto durante demasiado tiempo, la Iglesia Ortodoxa Etíope. Su historia se remonta al siglo IV, lo que la sitúa más de un milenio por delante de muchas confesiones occidentales. Su lengua litúrgica, el ge'ez, es un idioma semítico antiguo tan cercano al hebreo bíblico que los especialistas hablan de una resonancia particular, como si al leerlo se oyera un eco primitivo del original. No solo suena antiguo, suena cercano al primer aliento del texto sagrado. Y en esa tradición, el libro de los jubileos nunca fue una rareza. Nunca fue sometido a votación como si su existencia dependiera de una mesa de hombres reunidos siglos después. Nunca fue tratado como un apéndice vergonzoso. Simplemente estuvo allí, integrado en la lectura, en la memoria y en la vida religiosa. Mientras Roma debatía cánones y los reformadores protestantes reducían listas, los cristianos etíopes seguían leyendo el libro de los jubileos junto al Génesis, como si separar ambos fuera tan absurdo como arrancar una sombra de su cuerpo. Para ellos, preguntar si ese libro debe estar en la Biblia es una pregunta extraña, casi artificial. Tendría sentido solo si algo hubiera sido retirado, y en su caso, nunca lo fue. Ese detalle importa más de lo que parece,
Porque la exclusión del libro de los jubileos de la mayoría de Biblias occidentales no fue una conclusión inevitable ni un descubrimiento universal al que llegaran, por separado, todos los estudiosos serios del planeta. Fue una decisión humana, con contexto, con poder, con política, con tensiones doctrinales. En otras palabras, alguien eligió qué conservar y qué dejar fuera. Y cuando una obra desaparece por decisión de autoridad, no deja de existir, solo cambia de lugar. A veces no entra menos en la historia, a veces entra en la sombra. Y entonces aparece una escena que volvió imposible seguir llamando a esto simple folclore regional. En 1947, un joven pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva cerca del Mar Muerto y oyó romperse algo en la oscuridad. Ese sonido abrió una de las ventanas más importantes del siglo XX. En las cuevas de Qumrán, los investigadores hallaron una biblioteca enterrada, los rollos del Mar Muerto, ocultos por una comunidad judía, los esenios, y preservados durante 2000 años en vasijas de barro selladas como si alguien hubiera querido enviar el pasado al futuro sin que se deshiciera por el camino. Cuando los textos empezaron a clasificarse, el hallazgo fue extraordinario. Fragmentos de Isaías, Génesis, los Salmos, porciones de la Torá, copias mucho más antiguas de lo que se creía posible, empujando hacia atrás en más de 1000 años nuestra comprensión de los manuscritos bíblicos. Y entre esos textos venerados, copiados y escondidos con tanto cuidado, estaba el libro de los jubileos. No una vez, no como una nota aislada. Aparecía en al menos 15 fragmentos distintos. Ahora la pregunta se vuelve todavía más incómoda. Si una comunidad judía tan rigurosa consideró que valía la pena conservarlo junto a sus textos más sagrados, ¿qué vio allí que nosotros dejamos de ver? ¿Y por qué este libro, tan cercano a los orígenes, terminó sonando peligroso para unos y esencial para otros? Porque lo que viene después no es solo una disputa sobre canones. Es una disputa sobre memoria, autoridad y sobre quién tuvo derecho a definir la historia antes de que tú la leyeras. En comparación, los investigadores han encontrado más ejemplares de este libro que de Jeremías, más que de Proverbios y más que de Ezequiel. Solo unos pocos lo superan en circulación: Salmos, Deuteronomio, Isaías, Éxodo y Génesis. Piensa en lo que eso significa. La comunidad más obsesionada con proteger las escrituras, la gente que envolvía los textos sagrados en lino y los hallaba en arcilla para que sobrevivieran al derrumbe de una civilización, copiaba los jubileos casi con la misma energía con la que copiaba el Pentateuco. Para ellos no era una pieza rara, ni una excentricidad piadosa, ni un suplemento decorativo. Era un texto central, una pieza de identidad. Y si entiendes por qué los esenios lo veneraban tanto, empiezas a entender qué clase de libro era realmente. Entonces, ¿qué contiene en realidad? ¿Qué dice este escrito para que una comunidad lo tratara como revelación y otra lo apartara, casi en silencio, del recuerdo colectivo? La estructura de jubileos es la de una instrucción divina cuidadosamente diseñada. Un ángel de la presencia narra la historia completa, desde la creación del mundo, pasando por el diluvio, hasta Moisés en el Sinaí. Toma los mismos grandes territorios que Génesis y las primeras páginas del Éxodo, pero no se limita a repetirlos. Los abre, los rellena, los ilumina desde dentro. Responde preguntas que el texto bíblico deja flotando en el aire y construye sobre él una arquitectura teológica tan compacta que todo parece encajar con una intención previa, como si cada escena hubiera estado esperando a la siguiente desde el principio. Y ahí es donde el libro cambia de temperatura. Las historias conocidas dejan de sonar igual cuando las cuenta Jubileos. En Génesis, Caín mata a Abel y desaparece en el exilio. La narración se cierra con una inquietud que queda suspendida, sin una reparación visible. En Jubileos, el castigo llega. Caín termina aplastado por la misma casa que levantó con sus manos. La tierra empapada con la sangre de Abel se niega a seguir sosteniendo al hombre que la contaminó. No hay impunidad larga, no hay olvido cómodo. La justicia se materializa en piedra, derrumbe y ruina. Y de pronto el relato bíblico no parece incompleto, sino deliberadamente ampliado, para mostrar que el juicio no se retrasa para siempre. Con Abraham ocurre algo todavía más radical. En Génesis, Dios llama y Abraham obedece. En Jubileos, primero vemos la preparación interior, la batalla silenciosa, la ruptura con el mundo que lo rodea. Lo observamos joven, mirando cómo sus vecinos se inclinan ante el fuego y las estrellas, comprendiendo que aquello es absurdo, y destruyendo uno a uno los ídolos tallados por su propio padre. Es monoteísta antes de escuchar la voz que lo nombra. Eso cambia todo. La fe ya no aparece como un rayo repentino, sino como el resultado de años de resistencia solitaria, de una lucidez casi insoportable frente a una cultura que exigía lo contrario. Abraham no empieza creyendo, llega a creer después de haber resistido al error de su tiempo. Y luego está Noé. En Génesis es justo, obediente, el hombre que encuentra favor delante de Dios. En Jubileos, además, aparece como un legislador,
alguien que vive conforme a mandamientos y normas que, según la historia bíblica principal, todavía no habían sido entregados a Moisés. ¿Cómo puede suceder eso? Porque en este libro la ley no nace en una montaña concreta, en una fecha concreta, como un acontecimiento aislado. La ley pertenece a un orden más alto, más antiguo, casi cósmico. Ya estaba escrita en las tablas celestiales antes de que existiera el mundo. Moisés, entonces, no recibe algo nuevo, recibe la traducción de una realidad anterior a la creación misma. Esa idea, por sí sola, redefine toda la historia sagrada. Y todavía hay otra obsesión que revela el alma del libro: el tiempo. Jubileos no cuenta la historia como una línea difusa, sino como un calendario sagrado. Organiza el pasado en jubileos, ciclos de 49 años divididos en semanas de 7 años. Cada gran acontecimiento recibe coordenadas exactas dentro de ese reloj divino. La creación tiene fecha, el diluvio tiene fecha. El pacto con Abraham tiene fecha, el éxodo tiene fecha, nada flota, nada se pierde en la niebla. La historia no es una sucesión de accidentes, sino una partitura escrita antes de que sonara la primera nota. Y cuando un texto piensa así, ya no está narrando simplemente hechos. Está afirmando que el universo entero tiene ritmo, medida y propósito. Ese es el contenido de Jubileos. No mitos sueltos, no fábulas ingenuas, no una herejía marginal lanzada al olvido por capricho. Es una visión teológica de una precisión casi desconcertante. Y precisamente por eso resulta tan importante entender por qué desapareció de la mayoría de las Biblias. Porque la pregunta no es solo quién lo leyó, sino quién tuvo interés en silenciarlo. La primera razón es la asociación. Los que más amaban Jubileos eran los esenios, y los esenios no gozaban precisamente de prestigio entre las élites religiosas. Eran separatistas, rigoristas del desierto, hombres que abandonaron Jerusalén porque consideraban que el sacerdocio había corrompido el templo de forma irreversible. Cuando los fariseos empezaron a consolidar la corriente que terminaría dando forma al judaísmo rabínico, todo lo asociado con los esenios cargó con una sombra incómoda. Si un grupo al que despreciabas defendía un libro como sagrado, la manera más simple de neutralizarlo no era debatirlo, era dejar de mencionarlo, como si el silencio pudiera borrar su prestigio. La segunda razón es el calendario, y aquí el conflicto se vuelve mucho más delicado de lo que parece. Jubileo se apoya en un calendario solar de 364 días, perfectamente divisible por 7, una estructura elegante que produce un año de 52 semanas en el que las fiestas siempre caen en el mismo día de la semana. Es matemáticamente hermoso y teológicamente ordenado, pero hay un problema enorme. La práctica judía tradicional seguía un calendario lunisolar. Y cuando dos calendarios sagrados no coinciden, tampoco coinciden las fiestas, ni el ayuno, ni la memoria colectiva. Si sigues el calendario de Jubileos, tu Pascua cae en una fecha distinta a la de tu comunidad. Tu día de la expiación ya no ocurre en la misma semana. Incluso tus sábados parecen desfasarse frente al resto. En una cultura donde el calendario no era una herramienta administrativa, sino una declaración de fidelidad al pacto, eso no era un detalle técnico. Era acusar a toda la comunidad de estar obedeciendo mal a Dios. Y nadie suele tolerar mucho tiempo una acusación así. La tercera razón tiene que ver con la autoría, y aquí el problema se vuelve todavía más incómodo. Mientras más antigua y autoritativa pretendía ser la obra, más vulnerable quedaba su pretensión frente a la tradición que acabó dominando. ¿Por qué un libro que afirma revelar lo que ocurrió antes de Moisés, que organiza la historia desde el cielo y que corrige silenciosamente el relato conocido, no solo compite con otros textos, compite con el control de la memoria misma? Y cuando una obra amenaza esa memoria, su destino rara vez es el debate abierto. A menudo es algo más frío, más eficaz, más definitivo. La obra de los Jubileos afirmaba algo enorme, que no era un libro cualquiera, sino una revelación entregada a Moisés en el Sinaí por el ángel de la presencia. Una declaración así suena casi desafiante, pero la mayoría de los especialistas modernos y también muchos investigadores de la antigüedad sitúan su redacción real en torno al siglo II antes de nuestra era, es decir, aproximadamente un milenio después de la época de Moisés. En el mundo antiguo, escribir en nombre de una figura venerada no era automáticamente un engaño. Era un recurso literario respetado, conocido como pseudepigrafía, y se utilizaba con frecuencia para situar una obra dentro de una tradición de autoridad. Pero para los siglos I y II de nuestra era, los líderes religiosos comenzaron a mirar con profunda sospecha ese tipo de atribución. Si el supuesto autor no podía haber escrito el libro, entonces el texto quedaba marcado como falso, y ninguna comunidad construye su doctrina sobre una falsificación. La cuarta razón fue, en cierto modo, la que terminó de sellar su destino: el silencio. La Mishnah, compilada alrededor del año 200, y el Talmud, desarrollado durante los siglos siguientes,
reúnen miles y miles de páginas de discusión rabínica, razonamiento jurídico y comentario bíblico. Es, sin exagerar, uno de los análisis más intensos y continuos de los textos sagrados judíos jamás producido. Y aún así, ¿cuántas citas directas de los jubileos aparecen allí? Ninguna. Cero. Absolutamente nada. Cuando los propios sabios encargados de decidir qué era autoritativo no mencionan una obra ni una sola vez en sus escritos, esa ausencia deja de ser un detalle y se convierte en un veredicto. No fue un libro expulsado en una ceremonia dramática, fue un libro que simplemente dejó de contar. No regresó al canon, no volvió a debatirse con fuerza, no recuperó su lugar. En la práctica, desapareció del discurso oficial. Y en el mundo antiguo, un texto que nadie cita termina, tarde o temprano, siendo un texto que nadie lee. Pero las ideas no mueren tan fácilmente. Ahí es donde la historia gira de manera inesperada. El libro fue apartado, sus conceptos no. Si uno lee el Nuevo Testamento con atención, empieza a notar ecos, marcos teológicos, imágenes y supuestos que aparecen sin presentación, como si el autor diera por sentado que su audiencia ya vivía dentro de ese universo mental. Y después de leer los jubileos, esa sensación se vuelve clarísima. Los escritores cristianos se movían en un entorno saturado por ese libro. Pensemos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 12, cuando Jesús habla de los espíritus impuros que vagan por lugares secos y sin agua buscando descanso. La escena es tan vívida que casi se puede sentir el polvo del desierto, pero la pregunta es inevitable. ¿De dónde sale esa imagen tan específica? No está desarrollada en Génesis. La Torá no presenta una doctrina detallada sobre espíritus malignos incorpóreos errando por parajes áridos en busca de un cuerpo. Esa idea encaja mucho mejor con el mundo de los jubileos, donde después del diluvio Dios permite que los espíritus de los descendientes de los Nefilim continúen vagando por la tierra bajo el dominio de una figura llamada Mastema, una fuerza hostil asociada a la tentación, la acusación y la oposición, casi un prototipo de lo que el Nuevo Testamento llamará Satanás. Así que cuando Jesús habla de esos espíritus errantes, no está inventando una cosmología nueva desde cero. Está activando un marco que su audiencia ya conocía, una manera de entender el mal que llevaba tiempo circulando. Y entonces aparece otra conexión igual de reveladora, la controversia sobre el sábado en Marcos, capítulo 2. Jesús declara que el sábado fue hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Solemos leerlo como una observación pastoral, casi amable, pero detrás hay una profundidad teológica que pasa desapercibida con facilidad. Los jubileos enseñan que el sábado no nació en el Sinaí como una norma improvisada. Existía antes, estaba inscrito en el orden mismo de la creación, contemplada incluso por los ángeles celestiales antes de que un solo ser humano abriera los ojos. Eso cambia por completo el marco, cuando Jesús redefine el sábado como un don arraigado en la estructura del universo y no como una carga legal añadida después. No está debilitando su importancia. Está devolviéndolo a su sentido original, previo al Sinaí, casi cósmico. Esa lógica ya estaba latente en los jubileos, y por eso la frase de Jesús no cae en terreno vacío, cae sobre una tradición que la entiende de inmediato. Lo mismo ocurre con el Apocalipsis. Esos rollos celestiales, esos libros abiertos, esas listas eternas donde cada obra humana queda registrada, ese tribunal divino en el que los actos ocultos salen a la luz delante del trono. Nada de eso surgió en un vacío. Juan no inventó esas imágenes de la nada. En los jubileos, esos registros se describen como tablas celestiales, un archivo del cielo donde cada pacto, cada acto de fidelidad, cada transgresión queda fijado por escribas angélicos incluso antes de que ocurra en la tierra. Para un lector antiguo, esa no era una metáfora extraña ni una novedad desconcertante. Era un lenguaje familiar. Había crecido en una cultura donde los jubileos moldeaban la imaginación sobre el tiempo, el juicio y la justicia de Dios. Por eso estas coincidencias no son casuales. Son huellas de un mismo mundo intelectual, de una atmósfera teológica compartida. Los autores del Nuevo Testamento no estaban robando en secreto de un libro que consideraran herético. Estaban respirando el mismo aire conceptual. Tomaban imágenes que ya circulaban con naturalidad, del mismo modo que un escritor moderno puede repetir una frase de Shakespeare sin necesidad de detenerse a decir cómo escribió el bardo. La obra fue apartada, sí, pero sus ideas seguían vivas, demasiado enraizadas como para desaparecer junto con el texto. Y ahí es donde conviene detenerse, porque el verdadero impacto de su desaparición no está solo en lo que se perdió, sino en lo que siguió operando en silencio. Por eso el silencio importa tanto. Conviene mirar con honestidad lo que realmente significa la exclusión de los jubileos, porque es fácil envolver todo esto en un lenguaje académico impecable. Disputas sobre autoría, problemas de calendario, debates canónicos, decisiones serias tomadas por expertos serios con supuesta buena fe.
Pero cuando juntas las 4 razones y las observas al mismo tiempo, la imagen que aparece es mucho más incómoda. La obra fue rechazada porque agradaba a la audiencia equivocada. Fue rechazada porque sugería que buena parte de la élite religiosa estaba leyendo mal el pacto. Fue rechazada porque no se pudo establecer con total certeza quién la había escrito. Y fue rechazada, sobre todo, porque los propios guardianes de la tradición dejaron de tratarla como si mereciera seguir existiendo en el centro de la conversación. No hizo falta una destrucción ruidosa, bastó con el retiro de la atención, y en el mundo antiguo eso podía ser una sentencia mucho más eficaz que cualquier decreto. Y se perdió por descuido, por una forma muy concreta de abandono. Nadie lo citaba, nadie lo mencionaba, nadie lo dejaba entrar en las discusiones que iban fijando la tradición oficial. Y eso es lo más revelador de todo. No desapareció porque su contenido fuera débil, ni porque su teología se derrumbara, ni porque su valor histórico no resistiera examen. No, fue apartado por razones políticas, por razones institucionales, por la clase de decisiones que no nacen de la verdad, sino del control. Cuando un texto deja de nombrarse, empieza a borrarse en silencio, y ese silencio, aunque parezca inocente, suele ser la herramienta más eficaz del poder. El resultado fue devastador. Durante siglos de cristianismo occidental, millones de lectores se acercaron a la Biblia con huecos abiertos en el centro mismo del relato. Había imágenes sin marco, ideas teológicas flotando sin raíces, preguntas incómodas que quedaban suspendidas en el aire como si nadie debiera formularlas. ¿De dónde venían esos espíritus errantes? ¿Por qué el sábado cargaba con un peso casi cósmico? ¿Qué significaban esos testigos celestiales que aparecen en el Apocalipsis? Durante mucho tiempo, esas piezas parecían aisladas, como si alguien hubiera arrancado las claves y hubiera dejado solo las sombras. Y lo más inquietante es que el texto capaz de iluminarlo estaba ahí, esperando, mientras casi nadie lo veía. Pero el olvido nunca es total. El libro de los jubileos sigue existiendo. Los manuscritos del Mar Muerto lo conservaron. La Iglesia Ortodoxa etíope nunca dejó de leerlo. Sus ideas, aunque empujadas al borde, no se extinguieron. Sobrevivieron en los márgenes, como brasas bajo la ceniza, listas para encender de nuevo la conversación cuando el momento llegara. Leerlo no destruye tu Biblia, la vuelve más nítida. No arrasa tus creencias, les da lenguaje. Te permite nombrar con precisión aquello que quizás siempre intuías, pero nunca habías podido articular. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una fe sin palabras claras termina dependiendo de vacíos que otros deciden por ti. Eso es lo que hace tan importante esa historia. Hubo comités, hubo sesiones, hubo decisiones tomadas por personas concretas, en contextos concretos, por motivos concretos. Nada místico en ese proceso, nada inevitable. Solo seres humanos trazando fronteras, cerrando puertas y llamando tradición a lo que en realidad también fue selección, exclusión y estrategia. Pero esas decisiones nunca fueron tan definitivas como imaginaron quienes las impusieron, porque los textos sobrevivieron, las copias resistieron y la memoria no se dejó enterrar del todo. Ahora ya no se trata solo de un asunto académico, ya conoces la historia de por qué este libro fue ocultado y ya no puedes mirarlo como si siempre hubiera estado fuera de tu alcance. Y ahí es donde empieza la siguiente capa del misterio. Más antiguo que el libro de los jubileos, más radical también, está el libro de Enoc, un texto que moldeó el apocalipticismo judío, que dejó huella en la manera en que Jesús habló de sí mismo y que, sin embargo, desapareció casi por completo del mundo occidental durante casi un milenio. Lo que se perdió con él no fue solo un libro, se perdió una forma de imaginar el cielo, el juicio, los ángeles y la historia humana. Y la historia de esa desaparición todavía no ha terminado.